Ahí está, ya estoy grabando. Bueno, como se darán cuenta, ya nos conocemos todos bastante, entonces por eso podemos estar bromeando un poquito antes de empezar. Bueno, muy interesante el tema de las auroras por varios motivos. Yo, por ejemplo, no soy un especialista en auroras y tuve que aprender un montón de cosas en el interín de todo lo que estaba sucediendo. Eh, yo me puse, Daniel Fanti, que está ahí, se puso en contacto ahora. Abrí el audio, por favor, Daniel, y comentá. Me parece que no me da pelota. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Ahora sí, te escuchamos perfecto. ¿Se escucha bien? Bueno, Sí, sí. joya. No, les comento a quién invité, que ya está conectado, me parece. Bernardo Eilenstein, sí. Hola, Bernardo. Bernardo, tengo la suerte de tenerlo como amigo hace muchos años, desde que estábamos en la secundaria, y él siguió muy buen camino en la universidad. Es larguísimo de contar todos los títulos que tiene, pero bueno, lo que nos importa a nosotros es que nos puede contar sobre clima, clima espacial. Bernardo, aunque no tiene el título, es el que dirige realmente, es el que trabaja acá con el observatorio. Para los que no saben, entre Leu tenemos un observatorio geomagnético. Ahora se llama Observatorio Geofísico porque ya miden varios parámetros aparte del magnetismo. Empezó como geomagnético, ahora ya es geofísico porque se miden varias cosas. Y bueno, muchísimo para hablar, para presentarlo, pero me pareció muy bueno el tema de invitarlo, aunque seguramente lo invité hoy a la tarde, así que no habrá tenido tiempo de preparar una clase, pero nos va a aportar algunos detalles, con rigor científico a todo lo que charlamos como siempre, desde la preparación de Claudio, y nos va a aportar muy buenos datos seguramente. Así que, si les parece, no hablo más yo, dejo que hablen los que más saben, y bueno, eso era presentarlo nada más. Yo hice el contacto. Perfecto. Bueno, gracias Dani, pero yo no venía a hablar, vengo a escuchar y a compartir algunas cosas y si, si, si quieren charlamos un poquito más, pero nada más, yo vengo a participar sin ninguna intención de dar una clase magistral ni nada. Bueno, No, obvio, obvio. es Por una eso estaba lástima la porque, aclaración de no, que nos iba a ayudar que la clase la tenía Claudio y seguramente nos iba a aportar algún comentario más, nada más. no, sin duda es un aporte genial. Obviamente a mí me pone un recontra compromiso porque ahora no, me tengo que portar re bien y decir todo perfecto. Pero bueno, está bueno tener siempre profesionales para estos temas que son un poco diferentes a los habituales. Así que súper bienvenido. Yo me puse en contacto con Natalia Romanova, que estuvo en bastantes, se vio bastante el tema en los medios, en las redes, que ella publicaba algunas cosas. Y lamentablemente la invité también, pero lamentablemente me decía que está, desde una infidencia personal, está internada, tiene un problema de salud y está en Santiago ahora de Chile. Así que, pero me dijo que en algún momento cuando ella se recupere nos va a dar una charla encantada también. Y Bernardo ya está hasta las manos porque está ya invitadísimo para dar alguna charla cuando él quiera. Pero bueno, como no tuvimos tiempo, yo soy lo suficientemente cara dura como para haber preparado algo y va a estar bueno los aportes que dé él desde lo profesional, porque obviamente nosotros manejamos información en general y a nivel divulgación. Entonces, este pequeño granito de arena, o no tan pequeño, va a estar bueno como para aclarar un montón de puntos que quedaron en el medio, cosas que a mí inclusive me quedaron de duda, porque evidentemente lo que es profesional a nivel profesional de clima espacial no es lo mismo que maneja el resto de la población. Entonces, a veces hay algunas definiciones que no son equivalentes. Entonces, va a estar muy bueno poder armar algo de todo esto. Bueno, evidentemente ha interesado mucho, ya somos 25. Bueno, vamos a empezar entonces. Ya saben, si quieren preguntar algo, abren audio y aportan, preguntan, o si quieren hacer algún comentario, también. Entonces, bueno, vamos a ir empezando. Esperen un cachito.
Y como les decía, en realidad, ahí alguien hizo un comentario. A ver, no, buenas tardes nomás, está diciendo Claudia. Como ya les comenté, es como un momento bastante importante porque no hay un registro muy largo de que haya habido eventos como este a tan gran escala y observado de tantos lugares. Entonces, podemos marcar como que el 11 de mayo es un día súper importante en la historia de este tipo de observaciones. Vamos a ir entonces, les voy a compartir un PowerPoint que quiso ser cortito y terminó siendo no cortito, como siempre me suele suceder. Acá tienen una fotografía que tomó José Luis Sánchez del grupo de Manchas, en realidad la región activa que hizo todo este desastre que hemos visto. Entonces, primero vamos a hablar un poquito de actividad solar. Voy a empezar muy de abajo porque si no hay cosas que van a quedar en el aire. Esto es el Sol, como muchas estrellas en realidad tienen un ciclo de actividad solar y en este caso nuestro Sol tiene un periodo, un ciclo de 11 años. En ese ciclo pasa de un máximo a un mínimo y en este momento estamos en el ciclo 25. El ciclo 25, que estamos por llegar al máximo, aproximadamente va a ser a finales del año 2025, si continúa con la predicción habitual. Pero fíjense que esta línea roja representa la predicción y los puntitos con ese serruchito son las observaciones. Fíjense que a fines del 2023, principio del 2024, venía bastante fuerte, que daba la sensación que el máximo iba a ser muchísimo más alto y ahora es como que un poquito se quedó la actividad solar. Pero es importante esto porque dependiendo de la actividad solar es lo que después nosotros podemos ver como clima espacial. Entonces, por eso es importante saber que esto sucede y que es habitual que el Sol tenga estas variaciones importantes en su actividad, que nosotros a nivel amateur lo vemos fácilmente en la cantidad de manchas solares que hay en la superficie de nuestra estrella. Acá vemos una mancha solar ampliada. Estas son las partes más importantes del Sol, no es nada que ustedes no conozcan, pero como les digo, para los más nuevitos, para que sea más completo, acá tiene una mancha solar con la Tierra a escala. La parte más básica, la fotosfera del Sol, tiene un montón de granos que son los que dan esta estructura de fondo. Y acá ven algunas manchas solares. Esto es viejo, esto no es actual. Estas son manchas que ocurrieron en otro momento, pero que dan claramente cómo son las manchas solares y su estructura. Y lo interesante de las manchas solares es que están relacionadas con el campo magnético del Sol. El Sol tiene un campo magnético bastante fuerte y como es gaseoso, el campo magnético se va como enredando y eso produce mayor o menor cantidad de manchas solares. En esta foto que sacó Brian Gerard de Colón de Entre Ríos, se ve un grupo de manchas y le dibujé ahí más o menos, esto es obviamente un invento, pero es una representación como para que vean cómo los campos magnéticos entran y salen de los grupos de manchas. Esto da origen a mucho de lo que después sucede y que ha sucedido en estos días. Acá tienen un diagrama también mucho más sencillo de cómo las manchas solares tienen el campo magnético que va saliendo en la superficie del Sol, genera los grupos de manchas y lo que después, insisto, estamos viendo. Acá tienen una protuberancia solar. Fíjense que es impresionante la energía que tiene esto. Se ve la superficie del Sol, esto está tomado, no está tomado en luz visible, por supuesto, estos son comentarios para gente que no sabe absolutamente nada, entonces, bueno, no así, nunca vi el sol así, no, porque esto está tomado desde satélites muchas veces y con filtros, entonces permite ver estas estructuras enormes que son las protuberancias solares. Y a veces, cuando la actividad solar es muy fuerte, se producen lo que se ve acá. Ven que esto es una zona donde hay manchas, ven que hay como un momento de darse un brillo enorme. Eso es un flare, se llaman flares en el Sol y son los que emiten grandes cantidades de energía hacia el espacio. Fíjense, inclusive acá ven las protuberancias de costado y acá se ve también uno que es como que viene hacia adelante, hacia nosotros.
y las famosas CME o emisiones de masa coronal, que fíjense acá tenemos el Sol tapado por un disco, se ven la parte principal de la corona solar y esa emisión de energía hacia el que por suerte no vino para nosotros, fue para otro lado, pero lo que podemos es disfrutarla y ver exactamente cómo se produce una emisión de gas desde la superficie del Sol. Esto fue en el año 2002. Acá tienen una simulación de cómo las líneas de campo magnético se van abriendo y se van alejando del Sol. Llega un momento que se puede romper esa estructura magnética y sale la CME hacia el resto del sistema solar. Ahí Nani levantó la mano, me parece. Hola, sí, hago una pregunta. Esas llamaradas que se ven por los costados, o Sí. como cuando se ven cuando es el eclipse total, que se ve eso por los costados, ¿son manchas que están del lado que nosotros no llegamos a ver, como ahora se están viendo estas manchas? ¿De dónde sale esa eyección, por ejemplo? No, esto a veces tiene manchas en los puntos donde están las protuberancias, pero lo que pasa es que se ven de costados. Fíjate que acá adelante hay una también que se llaman filamentos y que pasa por delante del Sol y se ve como una cosa oscura. Es una estructura realmente muy compleja la que tiene el Sol, pero esta es la energía del Sol que se va escapando o que va haciendo sus movimientos y que muchas veces están asociados a manchas solares. Claro, no significa que ahí, o sea, como esta que está adelante, al frente, que estás mostrando, Esto que está también acá. larga llamarada, pero está en el medio. Puede haber esas manchas a los costados y generan eso, o simplemente el sol, o cualquier estrella, genera, o sea, tiene toda esa cosa, toda No esa entiendo muy turbulencia, bien digamos. la pregunta, pero sí, acá seguramente hay un grupo de manchas, como la región activa que produjo ahora el 11 pasado. Entonces lo que sucede es que ahí hay un pico de energía, que es el flare, y ahí están las manchas solares y, bueno, todo el desastre que hacen alrededor. Ok, gracias. Ya saben que si alguno quiere comentar algo, adelante. Ahí tienen, bueno, ya lo vimos esto, vamos a la siguiente. Esta es una Claudio, situación. Sí. toda esta actividad que hemos tenido estos últimos días se debe a la mancha esa que ha estado pasando, o sea, ¿se debe exclusivamente a ella o tiene que ver Lo, con la actividad solar? lo que hemos visto tiene que ver con la mancha solar, con la región activa esa. Con esa gran región activa, digamos. O sea, tiene que ver con eso. Exactamente. Tiene Bien, que ver con eso porque justamente dependiendo de dónde esté en la superficie del Sol, tiene que apuntar hacia nosotros para que tal cual. realmente nos llegue el viento solar y la CM. Y justo estaba pasando cerca del centro del disco solar cuando hizo la eyección, entonces eso Ujú. hizo que venga directamente hacia nosotros. Te pregunto porque, por ejemplo, si, viste que como, bueno, cada vez es más asiduo que uno tenga su filtrito solar en su telescopio y Sí. pueda explorar, por así decirlo, con mayor frecuencia el Sol, verlo con mayor frecuencia. En esta etapa que el Sol está, como decís vos, está con una gran actividad, cada vez que veamos una mancha medianamente grande, tendríamos que estar esperando eventos como el que pasaron o no. Podría llegar a ser tranquilamente. Lo que pasa es que una cosa tan fuerte como este evento no es tan común. Fíjate que la Sí. última vez que hubo algo parecido fue en el año 2003. Entonces, Claro, es claro. algo O sea, bastante poco común, pero sí podría llegar a suceder que se produzca un grupo de mancha importante y que nos vuelva a pasar lo mismo. Sí, tranquilamente. Pues no, estadísticamente es raro, pero no es imposible. Que no es exacto. que, no es que todas las manchas van a producir una eyección de masa coronal. Algunas producen esas protuberancias que se cierran pero que no llegan a salir del Sol. Quedan ahí, después se vuelven a concentrar y vuelven a su lugar. ¿Sí? En este caso fue un clúster de manchas, había varias manchas y encima fueron 5, creo, eyecciones de masa coronal de distintas manchas, salieron a distinta velocidad y en un momento se empezaron las que venían más rápido que venían atrás, se las llevaron puestas, las que venían adelante y se hizo toda una masa grande de masa coronal que fue la que golpeó contra la Tierra. O sea Y que es una, atrás venía otra que impactó el domingo, ¿sí? Pero que apenas se alcanzó a ver comparado con la gigante que vino el viernes a la noche.
Claro, sé que es realmente un evento bastante inusual, digamos, porque Claro, se tienen que dar muchas condiciones como para que se produzca. En este caso, como dice usted, se juntaron muchas manchas en una misma zona. sí, 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 exacto. Perfecto. pero sí está pronosticado que tanto el 2024 como el 2025 va a ser este tiempo una actividad solar bastante a full, por lo que tienen pronosticado. Sí, o sea, vemos que Claudio, estamos perdone, yo no tengo todavía. para levantar la mano. Sí. No encuentro acá Bueno, no importa, ya está. Solamente quería preguntar por qué, de qué depende esto de la mayor actividad, más allá de que sabemos que son ciclos, pero qué es lo que sucede internamente, digamos, en la estrella que genera mayor actividad, o sea, qué es lo que pasa. Bien. Lo que sucede es que el Sol tiene. Bueno, ¿querés, Bernardo, No, comentarme? no sé si vas, si No, vas. dale, mejor así yo me tomo un café. No, el asunto es que se producen inversiones de la polaridad del campo magnético del Sol cada 11 años, ¿sí? Por eso algunos dicen que el ciclo es cada 22 años, porque en realidad el polo norte vuelve a ser norte cada 22 años, ¿sí? Y en el momento en que está haciendo el cambio ese, se produce todo este desbarajuste de que los polos es una mezcolanza de polos norte y sur a lo largo de toda la superficie del Sol, que es donde se producen estas manchas y todo este lío. Después cuando se vuelve a estabilizar, tiene unos años de tranquilidad y después vuelve a invertir, ¿sí? Bien. No Sí, sé si bueno. fue claro. No, fue claro, fue claro. Lo único que le agregaba el tema de que al ir rotando el Sol se van enredando las líneas de campo magnético y por eso se van viendo cada vez más manchas solares en el periodo de 11 años. Bien. Y acá Una les pregunta, voy a mostrar una simulación que está con algo que dijo Bernardo Jorge, recién. una pregunta. Sí, Sí, acá Leandro. entonces No, cuéntame. o sea, para que haya una CME, ¿es condición que haya manchas solares? O sea, tiene que haber manchas solares, perdón, para que haya una CME, sí o sí. Ahí lo dejamos a Bernardo porque ahí él es el especialista en eso. Mira, las CMS pueden producir en los bordes de una mancha o puede ser, hay otros fenómenos que suceden en la superficie del Sol que son esos filamentos, parecen unas vigoritas que van circulando. Según los filtros que le pongas, se ven distintas estructuras en la superficie del Sol. Y a veces salen las ME no precisamente de una mancha, sino de otro tipo de estructuras que a veces no son tan evidentes como una mancha, ¿sí? Ah, perfecto, gracias. Bien. Y acá viene la simulación que les decía, que es lo más claro posible. Fíjense que ahí está el campo magnético que está pujando por a ver qué hace y en algún momento se puede llegar a romper, como le sucede ahora, y sale disparada la CME. Esa CME finalmente puede interactuar, si viene hacia nosotros, interactúa con el campo magnético de nuestro planeta. Y fíjense que lo presiona y hace que se vean las auroras de día y más importante todavía, que fíjense que cuando se juntan por atrás y se corta, produce las que son de noche. Hay dos tipos de auroras, bueno, al menos cuando rompen, cuando interactúan con el campo magnético. Fíjense, se la voy a dejar de nuevo porque realmente está muy buena este GIF que encontré, me pareció clarísimo para ver cómo es que se produce todo esto. Fíjense que ahí se corta, avanza hacia el final, se avanza hacia el sistema solar, y si viene hacia nosotros pasa eso. Primero golpea, presiona y hace que se produzcan las auroras en los polos. Me pareció súper claro esto y no le entendés con esto porque no es lo tuyo. Vamos a la siguiente. Acá tienen lo que les comentaba recién en un diagrama donde se ve cómo entra el viento solar por la izquierda y cómo son la fuente de las auroras de día y de las auroras de noche.
Acá tienen un diagrama también bastante lindo, que a mí me gusta mucho, que es la actividad solar registrada desde que empezó Galileo en 1609 a hacer observación de manchas solares, y se ve cómo están. La actividad del Sol no es constante, no es que es un relojito, sino que tiene sus momentos de máximo, sus momentos de mínimo, y está bueno porque eso también permite asociar a la cantidad de perturbaciones que puede haber o de tormentas geomagnéticas que se puedan dar. Por ejemplo, acá en el mínimo de Maunder, entre 1650, fines de 1600, principios de 1700, era improbable, no imposible, pero improbable tener grandes tormentas porque justamente la actividad solar había bajado bastante. Y acá tienen también las protuberancias que las pongo como referencia porque me gusta esta animación al costado para que se den cuenta del tamaño comparado con la Tierra. Es monumentalmente grande el Sol comparado con nosotros y las protuberancias también son monumentalmente grandes. Y acá sí empezamos con la información actual. Ahí tenemos la región activa 3664 que está ahí abajo. Esta foto la sacó Damián Caltabiano, que ya las han visto, porque la han publicado 50.000 veces en el grupo, así que están hasta las manos. Ahí Leandro levantó la mano. Sí, sí, antes de pasar esto quería hacer unas preguntas, lo de antes. Las M tienen un tamaño muy grande, ¿no? Porque no es que para pegarle a la Tierra, o sea, tiene que pegarle justo, justo, ¿no? O sea, es como que barre por todo el sistema solar y nos engancha, ¿no? No, no es tan chica, digamos. Exactamente, son muy grandes las CMI, se van expandiendo a medida que se van alejando del Sol. Así que sí, pero tiene una zona más concentrada. El problema es Claro, cuando la zona más concentrada es la que le impacta a la Tierra. No sé igual eso si también ahí que vimos Bernardo quiere comentar algo, sí. que lo vamos a tener de ayuda en toda la charla. No, viste las animaciones esas de la NOAA del, em, que es una simulación por computadora de una predicción de viento solar. Y ahí Sí. está muy clarito, la Tierra es un puntito apenas color verde así y Ah, viene una cosa que se la lleva puesta. sí, Ah, claro, Eh, como una y ola en ahí el mar, está digamos. graficado las distintas velocidades del plasma, la distinta densidad dentro de toda la eyección de masa coronal que se dirige hacia la Tierra. Entonces ahí se ven cómo es, por ahí viene la parte más densa, pasa por arriba y zafamos o pasa por más a la izquierda, etcétera, ¿no? Y claro. eso en su mayoría que son protones libres y electrones, ¿no? Sí, es plasma, ¿sí? Plasma Plasma, de claro, la superficie del Sol. La superficie del Sol es hidrógeno y el claro. plasma de hidrógeno es una sopa amorfa Claro, de por un lado protones y protones, por otro lado electrones, sí, electrones, claro. Y eso que igual está no con tiene tanta tanta energía densidad. ¿eh? No, no digo que no tiene mucha densidad. O sea, vos por ahí ves en las fulguraciones o en la CME cuando sale el sol, pero en realidad eso debe ser un plasma muy poco denso, ¿no? Sí, sí, o sea, no es como las cosas que estamos nosotros acostumbrados Claro, a manejar acá en la Tierra, ¿no? Es es más, gas, es un gas no muy, sé que ¿sí? hasta casi un vacío debe llegar a ser o no tanto. Sí, pero bueno, tiene su efecto, sí, tiene una Claro, masa más o menos interesante. Sí, lo que ya pasa hemos es. visto lo que hace, así que Sí, bueno, Sí, evidentemente hace lo suyo. sí, sí, energía seguro que tiene. sí, sí, o sea, viste, en la animación que estaba mostrando recién, se notaba clarito que viene con su propio campo magnético, viste que tenía unas Claro. flechitas. Mm. Y el campo magnético ese se puede sumar o restar al de la Tierra, depende en qué sentido venga. Entonces, Ay, el este. anterior, claro, ahí. Bien, ahí sale. Bernardo, en el caso de eso que se sume o se reste, digamos, el campo magnético que decías con el que viene, con el de la Tierra, o sea, ¿cuál sería la diferencia en cuanto a los efectos? Que se No, sume o se nosotros reste al campo. lo notamos en los instrumentos, notamos un decrecimiento abrupto. Fíjate que ahí
la cantidad de líneas que quedan a la izquierda es mucho menor que la que había al principio, ¿sí? La cantidad de líneas del campo magnético tiene que ver con la intensidad, ¿sí? Está representando la intensidad del campo. Entonces, de la parte de día al primer momento se disminuye de golpe, uno lo ve en los magnetogramas acá del Observatorio Trelew, una disminución abrupta del campo magnético y después como unos picos, ¿viste? Unas oscilaciones y hasta que después ya empieza a volver a su estado. Bien. Después yo por ahí tengo unos magnetogramas de esta semana. Y otra pregunta, estoy muy preguntando, perdón. El, o sea, cuando también está llegando la CME, impacta por primera vez. Si viene una segunda, está más débil el campo magnético, o sea, Sí, hay riesgo de que el campo magnético, o sea, del frente, digamos, quede muy sí, débil y deje pasar hace como rayos escalones, gamma. ¿sí? Mm, claro. Pero, o sea, ¿tiene algún riesgo, digamos, que esa debilidad del campo magnético de la Tierra con la CME? Esperemos que no pase de ciertos niveles. No, pero digo, o sea, esta, por ejemplo, la última que hubo, ¿cuánto, o sea, cuánto más se aguantaba el campo magnético antes Mirá, el de- campo magnético acá en Trelew está en el orden de los 25.000 nanotesla, para decir un número, para tener una idea de sí, dónde de magnitud? partimos. Las variaciones diarias son de alrededor de 20, ¿sí? O sea, varía constantemente cuando está de día y de noche, según la ionización y las corrientes de la ionosfera, etcétera. Pero hay una variación diaria normal, que se dice de un día calmo, que tiene unos alrededor de 20 nanotesla, ¿sí? Contra el 25.000, que es el valor de base. Claro. Esta CME hizo una bajada de 400 nanotesla en el Ah, pico. nada, bastante poco. Sí, nada, pero comparado es Con las 20 O sea, veces actuales. más comparado que con una otras, sí, variación claro, sí. diaria, ¿sí? Sí, sí, sí. Bien. Para tener una idea de magnitud de qué pasó. Perfecto, perfecto. Se entendió. Bien. Acá, bueno, de paso comento que imagínense que desde el Sol la Tierra tiene apenas, número para los que sepan de astronomía, tiene 10, 12, 15 segundos, no, tiene 16 segundos de arco. Entonces imagínense que pegarle justo a eso, por eso vamos zafando, porque no es tan fácil pegarle a la Tierra porque es realmente un ángulo mínimo visto desde el Sol. Y acá tienen la primera alerta que dijeron que iba a ser G4, que después terminó siendo G5, donde se ve, bueno, más o menos las características de lo que sucedió. Pero cuando yo armé esto, o sea, que hice la traducción, no armé, sino que hice la traducción, nada más, todavía no pasaba nada. Y una vez que la publiqué a la hora, dijeron, chao, es G5 y ahí empezó la locura. Acá tienen algo que hizo Mauricio Leda, que se lo robé porque me gustó mucho, que es una imagen de la mancha de la región activa 3664 y el evento Carrington. Fíjense que son bastante parecidas en tamaño. Una manchita de 200.000 kilómetros, un grupo de manchas, no una mancha, un grupo de manchas de 200.000 kilómetros. Realmente una monstruosidad. Más o menos son 15 veces el tamaño de nuestro planeta. Y acá tienen el tema de la potencia, lo que se llama la potencia de los flares, que es cuánto pueden, porque había como un problema, decían, no, pero esto se mide en letras B, M y X. Y otros decían, no, es G1, G2, G3, bueno, porque son cosas diferentes. Una cosa es la potencia que tiene el flare, lo que uno ve en el cielo, y que no necesariamente nos va a afectar porque si no nos pega, como estábamos hablando recién, el ángulo es tan pequeño de la Tierra que no siempre nos puede llegar a dar. Entonces hay que hacer una medición de la potencia que tiene esa explosión, ese flare, y otra cosa es lo que llega a la Tierra. Entonces se mide con letras que son las más débiles, tipo B, M, CM y X. Las X, por supuesto, son las más poderosas, con la condición que la anterior es 10 veces más débil que la siguiente. Después otra cosa es el que también se habló mucho, el índice K o el índice K planetario,
que tiene que ver con la distorsión. Usted Bernardo, ¿ustedes miden esto o miden otra cosa? No, no, medimos eso, sí. Sí, Bien, el K se calcula en cada observatorio, este, y tiene que ver con las variaciones abruptas durante el día, sí. bien. Entonces, parte del trabajo de Bernardo es esto, que tienen que estar midiendo cómo es, pero esto se mide en tierra, esto una vez que ya estamos en nuestro planeta y ya llegó, y es lo que están viendo. No siempre es instantánea la información, pero fíjense que un KP alto, entre 7 y 9, la aurora será brillante, un óvalo, y que se desplaza a latitudes más bajas, que es lo que pasó este día, no voy a decir el día, en este evento lo que pasó fue eso, que era un KP muy alto, entonces se extendió hacia más cerca del Ecuador, digamos, para definirlo. Y si es un escape de moderado, no se va a circunscribir fundamentalmente a, al campo magnético del anillo de auroras. Acá tienen, esto es lo que ya se hizo tan famoso, que es la escala de tormentas geomagnéticas, que va de G1, que no nos interesan prácticamente, porque nosotros somos muy amigos de lo dramático. Entonces todo lo que está amarillo y naranja no nos parece interesante, y sí nos llama mucho la atención G4, G5, como es que algo va a pasar, algo va a suceder. Bueno, estuvo justo en este extremo lo que sucedió el 11. Y acá tienen un diagrama muy bonito que muestra hasta dónde más o menos llegaría dependiendo del índice G y el KP. Fíjense que se extendió hasta la mitad de Estados Unidos, se extendería, y en Sudamérica se extendería hasta el principio de la Antártida, lo cual significa que aún con estos niveles no llegaría hasta el continente, y sí lo hemos visto. Entonces, acá es la gran discusión, y que se armó un despelote terrible de si eran auroras, no eran auroras, qué tipo de auroras o no eran. Entonces, primero hay un valor importante, que es que a otras latitudes, mucho más al norte, se pueden llegar a ver, pero lo que estás viendo es el efecto que está allá en el anillo de auroras que se forma alrededor del polo magnético, norte o sur. Vamos a hablar del sur porque es el que a nosotros nos interesa, porque estamos en el sur. Entonces, eso es lo que se considera aurora. Y fíjense que acá tenemos un mapa con todos los lugares donde se registraron auroras. Y fíjense que hasta Brasil hubo registros de observaciones. Y la realidad, y esto es lo que en algún momento estuvimos hablando con Daniel y con Daniel Chiesa, que él fue el que trajo la información de Natalia Romanova, que ella en el artículo decía que más allá de 50, o sea, de 50 norte, 50 sur, hacia el Ecuador, no hay auroras. Pero esas dos líneas representan 50 norte y 50 sur, y fíjense que hubo un registro en todo esto. Entonces, este valor se extiende porque ella pone, y esto ya vamos a utilizar el conocimiento de Bernardo, porque esto me parece que es un tema casi profesional de cómo dividen las zonas o los lugares donde hay auroras. Fíjense que el anillo de auroras está mucho más al sur, es lo que mostré que estaba en la Antártida en nuestro caso. Entonces, esto sería hasta 50, que serían los que están espiando las auroras que vienen allá. Pero hubo registros en San Juan, hubo registros mucho más al norte todavía. Entonces, acá parece que los profesionales lo que hacen es dividir lo que es aurora real de lo que es un brillo del ataque de la energía del viento solar sobre la atmósfera directamente. Entonces acá sí le voy a pedir a Bernardo que nos explique cómo ellos dividen realmente esto, y si no son auroras realmente las que están entre más y menos 50. Bueno, en realidad la discusión está ahí entre los puristas, Ah, pero el asunto es, lo que se vio lejos de las zonas aurorales era un color rojo rubí. Ese color se forma
cuando el oxígeno está muy poco denso arriba de los 300 kilómetros, ¿sí? En la parte de la ionosfera bien alta. ¿Qué pasa? Como el impacto de la CME fue tan grande, penetró bastante más en la atmósfera, porque las CME más débiles llegan y el campo magnético las desvía inmediatamente hacia los polos y ahí se forman las auroras cuando precipita casi verticalmente, llega a las zonas más bajas y emiten color verde porque el oxígeno es más denso y excita otros niveles de energía del oxígeno, ¿sí? Pero en este caso, todo el recorrido que tenía que hacer hasta el polo fue pasando por zonas de la atmósfera que ya tenían oxígeno porque se acercó mucho más a la atmósfera. Entonces ahí estaba produciendo esos colores rojizos en su viaje hacia los polos, ¿sí? Si no, las partículas no llegan a penetrar tanto cerca de la Tierra. Bernardo, ¿y vos sos purista o no? No, yo digo, no me importa si son auroras o no son auroras, el espectáculo es lo que vale la pena, Bien. ¿o no? Bien, sí, sí, porque en realidad en astronomía específicamente también hay puristas en algunos temas y es como que uno, como no manejas bien el tema de si esto será realmente así o no, y era como se que armó una discusión bastante grande en las redes de no, no, esas no son auroras o sí son auroras o son más o menos auroras. Ah, pero el fenómeno que las provoca es el Es mismo. el mismo. Disfrutemos del paisaje y del efecto y a otra cosa. Me Dejemos gusta. la física para los físicos teóricos y nosotros estamos para otra cosa. Bien, Bernardo, me gusta eso. Porque justamente lo que vi es que consideraban, que ahora que lo decís los puristas, que lo único que es aurora es lo que está en el óvalo auroral, nada más. Y lo que se da un poco más allá ya era como que lo consideran que no. Pero bueno, acá vamos a decir que son todas auroras y no nos estamos peleando, estamos contentos de que hemos visto auroras, aunque sean levemente diferentes. Acá vemos una foto, puse muy poca fotos, ustedes ya deben haber visto cientos de fotos. Esto es en la Antártida. Es una foto de la Antártida espectacular. Realmente se ven, fíjense, algunas estrellas por acá, pero los colores y los tonos que se dan, tremendos, increíbles. Acá tenemos en Ushuaia también. Y tenemos, Fíjate, las de Ushuaia son clarísimas. En Ushuaia teóricamente no se alcanzarían a ver las auroras casi, claro, y ves que en la parte de abajo se ve el verde y en la parte de arriba está el cierto, rojo. sí, Estamos viendo así al horizonte la aurora que se estaba produciendo casi en la Antártida, ¿sí? claro. Y ahí se ve el verde de las partículas que penetran más abajo en la atmósfera. O sea que El rojo, a nivel purismo, estas sí son auroras. la Las parte estamos verde de abajo, sí. espiando, claro, está. En cambio, estas decían que es brillo de la plasmasfera, que este es Pablo Jerez, que se va a enojar conmigo, porque está en Trevelin a menos 43, pero realmente registró este brillo rojizo que estábamos hablando que antes. Entonces, acá el punto es, tómenlo como quieran, o son o no son auroras, pero el efecto físico es exactamente el mismo. Sí, la causa es esa. Bien. Acá tienen también el tema de los colores que recién estaba comentando Bernardo acerca de cómo son, si están más arriba, más abajo, los distintos colores que se dan, que tienen que ver con la capacidad de los átomos de oxígeno o de nitrógeno para emitir determinados colores. Y acá tienen también una cosa, un gráfico muy bonito que encontré, que tiene que ver con justamente los átomos de oxígeno, que tienen la capacidad que tienen de emitir esa luz. El color rojo tarda bastante en emitirse. Una vez que el átomo está excitado, tarda un determinado tiempo en reemitir esa energía. En el color rojo tarda como 150 segundos. Entonces, si está muy bajo en la atmósfera, pierde antes la energía y por eso se dan a bastante altura los colores más bien rojizos. Acá
Tenemos, bueno, esto también me pareció interesante como una muestra de cómo se dan las auroras dependiendo de la posición en que están, que son al atardecer arcos tranquilos, o sea que es bastante tranquila la forma de las auroras al atardecer. A la medianoche se dan más actividad y después durante la mañana es como que van tomando distintas formas dependiendo de la hora de la noche. Y acá tienen, esto es un flare del año 2003. Fíjense que el valor estimado fue X45, o sea, una monstruosidad. Y el sensor, ¿por qué dice estimado? Porque el sensor dejó de funcionar en 28, o sea, era tan potente que dejó de funcionar y después hizo una estimación. Pero fíjense cómo se ve, cómo brilla. Llega un momento que se desparrama Esto no es una imagen real, esas forma blanca, sino que es que el sensor está recibiendo tanta información que se derrama la energía hacia los costados y se pierde realmente la imagen. Son Se satura ahí nomás. ¿Cómo? Se satura el sensor, se ve todo, Exactamente. se quema la película, como decíamos antes. Sí, Dio de exactamente. frente esa imagen. El ¿Cómo? flare dio de frente el flare en esa imagen. Ah, no, no dio de frente, pero es como que era tan brillante que lo encegueció, lo saturó al sensor. Increíble. Y esto ocurrió en 1989, que se estimó que llegó a X15 el 13 de marzo y produjo un apagón eléctrico en Canadá. Bueno, obviamente los lugares que están más cerca de los polos están más expuestos. Sí, Bernardo. O una cosa son los flares y otra cosa son las eyecciones de masa coronal. Exacto. Lo que provocan los problemas grandes son las eyecciones de masa coronal. El flare es un flash de luz, de radiación. O sea, digo radiación porque en todo el espectro vienen rayos X, rayos ultravioleta, etcétera. ¿Sí? Se ve la luz visible y se viene un pico de rayos X. Eso lo que provoca es ionización en las capas altas de la atmósfera, en la ionosfera. Hace un pico de ionización y eso lo que hace es eh, problemas en las comunicaciones que trabajan con la ionosfera o que pasan por la ionosfera. Los datos que vienen de los satélites que tienen que atravesar esa zona de alta ionización están como si se encontraran con una capa de metal, porque está tan ionizada que hay mucha conductividad. ¿Sí? Y entonces, y además, las comunicaciones que usan la ionosfera, como las radios de HF, la banda ciudadana esa, que rebotan en la ionosfera, no llegan a rebotar porque la ionosfera está en un estado que absorbe la radiación, o sea, las señales de radio. Entonces, los flare traen problemas en las comunicaciones por exceso de ionización en la ionosfera. Algunos flare, no siempre que hay un flare hay una eyección de masa coronal. El evento de Carrington, lo primero que se vio fue el flare y a los 3 o 4 días llegó la eyección de masa coronal, que es masa que el flare viaja a la velocidad de la luz y la masa viene a una velocidad de materia, ¿sí? El evento de Canadá fue una eyección de masa coronal que golpeó contra la Tierra. ¿Qué pasa? Esas variaciones que dijimos que producen el campo magnético, que veíamos que las líneas se debilitan o que se desaparecen, por física, electromagnetismo, sabemos que una variación magnética produce corriente en los conductores, ¿sí? Entonces, las líneas de alta tensión pueden ser afectadas por una variación abrupta del campo magnético. Esas variaciones abruptas del campo magnético generan corrientes fuertes en las líneas de alta tensión y queman los transformadores como este. O hacen saltar las protecciones, ¿sí? Entonces puede haber apagones porque las protecciones saltan como si hubiera habido un cortocircuito, porque detectan una fuerte corriente que aparece de golpe en la red, ¿sí? Entonces son dos efectos distintos. Sí, Y justamente,
justamente había mostrado la anterior, que era X45 y este X15, y esta quemó y la otra no, porque no tienen que ver, justamente. Que no es necesariamente hay que asociar la potencia que tenga un flare con el desastre que pueda llegar a producir en la Tierra. No. Y como dato de color, Sí, justo yo lo puse en el grupo del laboratorio que tenemos en la facultad, porque cuando estábamos en el pico de la tormenta, hubo un flare de clase 6 simultáneamente. Y digo, bueno, sobre llovido mojado. sí, bueno, pero por suerte parece que está amainando ya. No, ahora sí está mainando. Encima, acá era de noche y el flare afecta a las zonas iluminadas por el sol, ¿sí? Donde está dando el sol, como es un efecto instantáneo, es un flash de luz, afecta y ioniza la parte de la ionosfera donde está pegando el sol. A la parte que está a la sombra no le pasa nada, Claro. en principio. Bueno, y acá vamos un poco con el tema del evento Carrington. Esto, bueno, ya es más o menos conocido que en el 1859 se produjo una CM enorme que produjo fallos, lo que estaba comentando recién Bernardo, pero fíjense que fue realmente bastante grave. Ese señor que está ahí es Carrington, que en general hablamos de él y no sabemos ni cómo es. Ahí lo tienen al amigo Carrington. Y la tremenda mancha, él se dedicaba a hacer dibujos y hay un registro que dice que, uy, me pasé, me entusiasmé y me pasé. Hay un registro que dice que él, en el momento que hacía las observaciones en 1859, no había filtros como los que se pueden utilizar hoy en día. Entonces, él vio el brillo del flare. Fue tan fuerte que en luz blanca se llegó a ver el brillo, que inclusive está ahí marcado como A y B, en esos dos brillos que están ahí, que son los brillos que él llegó a ver como un tremendo flare, que después, bueno, se produjo el CME y ya sabemos después lo que pasó. ¿Qué potencia tuvo el evento Parrington? Acá yo no encontré, capaz que Bernardo nos puede ayudar con esto, pero fue una tormenta, obviamente G5, la tormenta geomagnética, y como potencia de flare mínimamente un X60 y también más podría llegar a ser. Eso no hay manera de saberlo porque no había forma de calcularlo, de controlarlo, de medirlo en ese momento. Entonces, más allá de una estimación, no se puede hacer mucho. No sé si querés agregar algo, Bernardo. No, no, es eso, no. Se puede intuir o deducir, pero no tenemos registro. Lo que sí hay registro geomagnético y ahí sí se puede hacer la medición del K para calcular que si fue un G5 un G4, obviamente fue un G5 surplus, super G5. Bastante más fuerte que esto, pues. Así que bueno. Ahora, ¿puede haber más fuertes? Y bueno, acá me pareció muy bonito esto de los eventos Miyake, que es un trabajo que se hizo hace unos cuantos años y que se encontró, pero se hizo de una manera diferente la detección. Imagínense que en el año 774 a.C. no había muchas opciones de tener ni telescopio, así que la manera de hacerlo es, fíjense que si quieren les leo un poquito el abstract del artículo del paper. Las concentraciones miden las concentraciones de carbono 14 en los anillos de los árboles. ¿Por qué? Porque cuando hay una erupción muy fuerte del Sol, una actividad muy, muy alta, se produce una mayor cantidad de carbono 14. Entonces se midieron en algunos árboles, y ahora, a ver, para que justo no lo puedo leer porque tengo a la gente, los tengo a ustedes ahí adelante. A ver, lo voy a poner de este lado. Entonces, el carbono 14 produce interacción con el nitrógeno, con neutrones y los rayos cósmicos. Un análisis de alta resolución de cedros japoneses que obviamente tenían esa edad y más, marcaron que había aproximadamente 20% más, perdón, 20 veces más que los resultados de la modulación solar ordinaria. Entonces, obviamente, los autores que concluyeron que algo sucedió
que inicialmente podría llegar a ser una supernova, pero no hay ningún registro, aparte semejante bestialidad difícil, es más fácil adaptarlo o aceptarlo como que es una super tormenta solar. Ahí la tienen a Fusa Miyaki. Fíjense que siempre dice, las mujeres no están investigando. Bueno, ahí tienen una mujer. Yo cuando vi Fusa Miyaki no sabía ni qué era, porque obviamente andás a ver Fusa qué tipo de nombre será. Pero bueno, después busqué la foto y justo vi que era una señorita. Y posteriormente, aparentemente hubo otros eventos, pero no están confirmados en estos años, en el 7100, 5200, 660. Interesante porque después leí otro paper que decía que ya también esto, el del 774, lo detectaron también en el hielo, en hielo en los polos. Así que también es interesante ver que sí puede haber eventos muy fuertes, mucho más fuertes que el Carrington inclusive. Acá tienen las mediciones que se hicieron. Fíjense que justo el pico está ahí entre el 774 y el 775. Y pareciera ser que se produjo un 12% del crecimiento del carbono 14 y el evento Carrington dicen que subió un 1%. O sea que el nivel de esta tormenta evidentemente fue fenomenalmente alta, pero todavía estamos acá, así que no es que nos vamos a morir, pero bueno, si hubiera electrónica en ese momento supongo que se habría quemado absolutamente todo. Después, el tema de las predicciones, ¿cómo se hacen las predicciones? Hay una predicción que tiene una anticipación de entre 15 y 45 minutos, que es midiendo el viento solar desde algunos satélites que están en el punto L1. En el otro lado, en el L2, está por ejemplo, el James Webb, el telescopio James Webb. Y en el punto que está entre el Sol y la Tierra, hay satélites que hacen la medición. Como están a 1,5 millones de kilómetros, no hay una gran anticipación de entre 15 y 45 minutos y de horas o días porque se puede predecir algo de la actividad en base a lo que se está viendo que sucede en el Sol, los agujeros coronales o alguna eyección de este tipo que se pueda medir. Entonces uno tiene cierta cantidad de días, pero no mucho más. Entonces cuando dicen esto ya me voy al tema de divulgación. Cuando dicen va a haber una tormenta solar que nos vamos a ir a la edad de piedra el 7 de diciembre de este año, olvídate, no se puede predecir. No se puede predecir con tanta anticipación. Se pueden hacer con algunos días, con algunas horas. Y obviamente, cuanto más corto es el periodo, más precisión tiene la predicción que se está haciendo. Que esto es trabajo de Bernardo, justamente. Trabajo de Bernardo es hacer este tipo de cosas. Bueno, te cuento, seguramente ya saben, ahí estás viendo los puntos del L5. Hay una misión que están preparando la ESA, creo que para salir el año que viene, para poner un punto de observación en el L5. Eh, es un trabajo que está haciendo la ESA con algo de colaboración de NASA también. Están todos muy interesados en tener ojos en ese lugar porque la podés ver de costado, a ver cómo viene, cuándo salió. Es el punto que falta para el trabajo de Space Weather. Eso nos comentaban. El año pasado hicimos un workshop en Ushuaia, el laboratorio donde estoy yo en La Plata, junto con gente de NASA y de la Universidad Católica de Estados Unidos, hicimos un workshop de Space Weather. Y ahí estuvo Romanova también, y estuvo gente de la ESA que nos contaba de esta misión que están preparando. Veo que igual que en las otras áreas, este es un mundo muy chiquito. Todos Sí, se sí, conocen. sí, sí, obvio. Y después, ya estamos terminando, es el final. Tratemos de evitar las tonterías de siempre. Por ejemplo, esto que salió no me acuerdo si era en Instagram, creo que era, un golpe de estado galáctico tras perpetuar el genocidio climático. Después dice que se van a abrir portales energéticos. Bueno, esto es para una tontería enorme.
Y fíjense que dice geoingeniería. Los que andan en geoingeniería son los que dicen que nos están envenenando con los aviones, que nos tiran químicos. Todo eso se llama geoingeniería. Así que, bueno. Y después, no tiene nada que ver con los terremotos, ni con las inundaciones de Brasil, ni con portales, ni nada de eso. Es un evento que se da a veces en el sol que no tiene nada que ver con nada de esto, porque ya están empezando las redes sociales a decir, claro, ¿no viste cómo están las inundaciones en Brasil? Tiene que ver con las tormentas. No, gente, no, no tiene nada que ver. Son dos fenómenos completamente diferentes y acá tenemos un profesional que ya abrió el audio porque algo va a querer decir. No, sí, porque yo es una cosa que estoy, hasta con gente que he visto cerca, que dice, no, seguramente hoy hay tormenta solar porque hace un calor bárbaro. Digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Este, y bueno, esas confusiones, había un muchacho el otro día decía, sí, porque la tormenta magnética voy a tener cuidado cuando llegue a casa y toque los electrodomésticos. Digo, no, flaco, ¿qué vendieron? ¿Qué te vendieron? Tenía miedo que le dé una patada, no sé. Sí, es que la verdad que el nivel de desconocimiento a veces, está bien, no hay por qué saber todo, pero hay cosas que son medio como obvias, como para pensar que pueda llegar a suceder algo por el estilo. O esto, los terremotos, ¿qué tienen que ver los terremotos con la actividad solar o las inundaciones? Son cuestiones climáticas que Sí, son, sí. en la maquinaria climática es tan compleja que no es solamente Pero un además, cambió el sol y si, ya está. si vos ves un poco, eh, nosotros estábamos hablando de ionosfera y los efectos del sol en la ionosfera, etcétera. Imagínate que la ionosfera empieza arriba de los 60 kilómetros de la superficie de la Tierra. Y está la capa más baja, que la capa E, qué sé yo, 60 kilómetros. De ahí para arriba hasta los 800 y pico de kilómetros. Todo lo que es fenómenos troposféricos, fenómenos climáticos, están acá abajo a los 20 kilómetros, de 20 kilómetros para abajo. Claro, No tiene nada que ver, son dos mundos totalmente distintos. perfecto. Y creo que ya Ah, sí, y terminamos. quería decir Sí, una aclaración ahí, que no confundamos la geoingeniería con los geofísicos. Geofísica es una ciencia que se estudia en la universidad y con son gente que trabaja con todo ese tipo de cosas, con terremotos, con placas, con geodesia, con geodinámica, con todas esas cosas. claro, no mezclemos la creencia mística con la ciencia. A No, ver, hay algunas manos levantadas, Leandro, pero no sé si quedó de antes. No, esta es nueva también. Ah, quedó de Eh, antes. sí, que hay una predicción también solar que no sé si este año la aprendí o el año pasado, que es que se puede saber si hay manchas solares de la cara que no vemos de la Tierra a través de la sismicidad del Sol. Una cosa así era. O sea que podemos saber si, por ejemplo, ahora del limbo del Sol, de donde está rotando, hay una mancha solar muy grande detrás, se puede predecir que, bueno, que hay una mancha solar atrás que va a pasar al frente donde estamos nosotros. Que es otra predicción más que se puede hacer, entiendo. bueno, no sé, puede ser, porque la física solar es una ciencia que está en plena evolución Sí. y se está estudiando mucho y hay mucha gente que trabaja en eso y es un tema muy complejo. La física solar es un tema complejo y el entorno magnético y la ionosfera de la Tierra es otro entorno muy complejo también, con muchas cosas que entran en juego. Bien, acá dan las gracias. Claudia Berra, que es azafata, dice, me retiro para irradiarme. Ese Yo tenía, un humor complicado ese. Bueno, ahí te Dani. puedo mostrar si querés los magnetogramas de estos días como para que tengan una idea de la variación que tuvo el campo magnético. Sí, encantado. ¿Sí? Espera que pongo para compartir. Listo, ya podés compartir. A ver si lo tengo acá. Sí. A ver Ahí si se está. ve Sí, ahí. sí, lo estamos viendo. ¿Ves? Estos son los días, acá dice del 3 de mayo hasta el 9 de mayo,
Y estas son las variaciones diarias que veníamos mirando. Después, cuando llegamos acá al 10 de mayo, el 11 de mayo, las variaciones diarias quedaron totalmente difuminadas acá comparada con lo que fue el evento este, ¿sí? Este es el valor del campo horizontal, digamos, del campo magnético total. En la línea verde es la declinación magnética. ¿Ven? La declinación es para dónde apunta la aguja de la brújula, ¿sí? Por eso se llamaban tormentas magnéticas, porque los marinos estaban en medio del mar y la brújula empezaba a hacer cosas así como locas. La variación diaria acá son unos pocos minutos, la variación del día y la noche de la declinación magnética. Pero en el momento de la tormenta vemos como estaba como loca, iba por un lado para el otro. Así que Claudio, buenas noches. Sí, David. sí, Sí, bueno, ahí nombró a los marinos y sí, doy fe que cuando hay tormenta solar, el ejemplo más claro que se tiene, las comunicaciones, bueno, ahora obviamente todos los barcos tienen comunicación satelital, ¿no? Pero antes cuando éramos más galeones, digamos así, la comunicación por HF e incluso VHF, que es la frecuencia más corta, digamos así, ¿no? sí. Pero bien digo, HF, cuando HF había tormenta fundamentalmente solar, porque usa reflejo en la ionosfera, ¿sí? claro, pero cuando había tormenta solar era increíble el ruido que se producía, ¿no? Sí, Era, sí, las justamente por comunicaciones estos efectos. incluso con prefectura, no se escuchaban, era todo ruido. Ruido como si tuvieras una licuadora prendida en la radio. Y Sí, sí, bueno, y a veces no podíamos pasar la posición, ya te digo, cuando todavía no había comunicación satelital, pero no hace tantos años, desde 15 años atrás, 20 no era tan común. Y bueno, después el tema de la brújula, no tanto, ¿no? Porque, digamos, no he llegado a ver que hubiera claro. diferencia así en el rumbo, todo. Esto Pero con la era, radio bueno, sí, era terrible, ¿eh? en Con el la radio era, 1800, cuando lo único que usaban para orientarse era una brújula. Y claro, obviamente. acá tengo el video de las predicciones que teníamos con el de la NOAA, no sé si querés ver. Sí, cómo no. A Vos ver, fresca, vos mostrás directamente. a ver dónde está. Mm, Bueno, mientras mm. Bernardo abre, dice muchas gracias, aclaradas muchas dudas, muchas gracias por la charla. Ahí va, ahí Ahí, está. ahí está. Sí, sí, ahí se ve. Bueno, este es un modelo de predicción de viento solar, ¿no? No es la realidad, esto hay que tener claro. No es lo que pasó, es un modelo matemático de qué es lo que podía pasar a partir de las distintas eyecciones de masa coronal. El punto amarillo acá es el Sol, el puntito verde es la Tierra, acá hay como referencia a otros dos satélites, pero el puntito verde que se ve acá es la Tierra, esto está visto de arriba, digamos, y esto está en el plano de la eclíptica, o sea, está la Tierra y el Sol en línea de costados. El gráfico de arriba es densidad del plasma y el de abajo es velocidad del viento solar. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasó, y por eso decíamos, ve que vienen y como que se van amontonando, vienen dos o tres, una atrás de la otra, y unas se van pegando, ¿sí? La línea, el gráfico verde es la predicción de la densidad de plasma llegando a la Tierra. En los dos gráficos verdes, abajo es velocidad y esto es densidad. Lo voy a dejar. Sí, impresionante. Pero ve que la Tierra es una motita de polvo Claro. al lado de lo que es el evento ¿sí? Bueno, puse que arranque de vuelta. Menos mal. Menos mal que tenemos campo magnético, Sí. por eso en Marte no están tan favorecidos. Dice, Eso es, acá te dice muy claro lo que dijiste, pero dice que parece que es muy compleja tu actividad.
No, no es para tanto. Ay, bueno. Muy bueno, che. Sí, Ese- hay Me una. gusta ese gráfico porque es muy Está descriptivo, sí. clarísimo, está clarísimo. Acá Fernando pregunta, ¿cuánto tiempo demora el cambio de polaridad en el Sol de los 11 años? Bueno, como los gráficos esos del ciclo solar que vos mostrabas, ¿no? El pico del ciclo es cada 11 años y ese pico es cuando está en plena actividad. Esto, o sea, que tarda el periodo de 11 años en volver a estabilizarse. O sea, hay 2 o 3 años de que está tranquilo y después vuelve a moverse. Me hiciste acordar con eso de las eyecciones a distintas velocidades. Pasó con la supernova 1987A, que hizo una primera emisión de baja velocidad y después otra más rápida que la alcanzó, y cuando la alcanzó se hizo un desastre alrededor, inclusive quedó como un anillo que lo llamaban collar de perlas, porque era como un collar de brillos alrededor, que no me hubiera gustado estar ahí, pero visto desde acá que era muy bonito. Claro, queda hermoso. Sí, quedaba re Sí. lindo, pero estar ahí no creo que hubiera sido muy Sí, bueno, a veces digamos. salen los títulos de una eyección de masa coronal caníbal, dicen en los títulos, ¿no? Y es por eso, le dicen caníbal porque una se come a la otra. Pero Bueno, pero salen como, suena impresionante. Para el que no sabe suena, el tema, sí, suena súper impresionante. sí, sí. A ver, Cristian dice, se sabe que nuestros ojos no son buenos para ver de noche. En una imagen a simple vista se ve la aurora color rosa. ¿Por qué al momento de realizarse un estirado en la imagen del Pixel Insight aparecen colores verdes y naranjas? Hablo solamente del estirado, no del procesado. Porque están esos colores. Están esos colores. Hacer el estirado te da la posibilidad de verlos. Yo te iba a decir que Richard, que está, un muchacho amigo que está en Ushuaia, hizo varios registros y las primeras fotos que él mandó, que estaban sin estirar, estaban sin editar, estaban todas digamos, en colores magenta y rojizos. Y cuando las estiró, que las ha posteado ahí en el Facebook, aparecen un montón de coloraciones diferentes y el verde se ve evidencia, digamos. Cambia muchísimo la foto cuando él la estira. Sí, justamente tiene que ver con eso. Los colores, hay uno predominante, pero están los otros. Al estirarlo, realza todos los colores y se ven bien. Es el motivo por el cual, bueno, por eso se hace el procesado de las imágenes. Ahí Cristian justo hablaba con las imágenes de Richard. Sí, ahí está. Bueno, yo creo que ya hemos evacuado, hemos tenido la presencia de Bernardo que nos ha desasnado en un montón de cosas. Por suerte, siempre tener un profesional es buenísimo porque eso permite agarrar y sacar del medio todas las dudas reales. Sacamos un poco porque también dentro de lo que es las redes sociales hay de todo. O sea, toda esta información que yo fui sacando, no se piensen que fueron 10 minutos de estar buscando. Tuve que, en realidad me basé fundamentalmente en la ANOA porque es donde era más seguro que la información fuera correcta, pero de verdad hay tanta basura que tener un profesional siempre es utilísimo. Acá te dan las gracias. Sabrina dice gracias Bernardo. Amanda, gracias Bernardo. Fenomenal presentación y Bernardo, parece que vas a tener que volver, Bernardo. No, no, el año pasado dimos una charla de Space Weather acá en el Centro Astronómico y ahora estamos organizando para el viernes algo más específico justamente debido a este evento, una charlita sobre auroras y tormentas solares, etc. Perfecto. Bueno, si querés mandarnos la información, la podemos promocionar en las redes. Bueno, voy a dejar de grabar. Muchas gracias a todos.